El Centro Virtual Isaacs de la Universidad del Valle presenta La Palabra en Radio, un espacio para la literatura, el arte, la cultura, la poesía, novedades editoriales, charlas con escritores. La Palabra en Radio, domingos 10 de la mañana por Univalle Estéreo. Dirige y presenta Darío Henao Restrepo. La Palabra en Radio. Muy buenas, amables oyentes. Como siempre, estamos aquí en La Palabra Transmedia y en La Palabra en Radio, un programa de la Escuela de Estudios Literarios de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle. En esta oportunidad, tanto para quienes nos oyen como quienes van a asistir a nuestro video, tenemos la fortuna de tener con nosotros a el escritor vallecaucano Óscar Osorio, un hombre con una larga trayectoria académica, director varias veces de la Escuela de Estudios Literarios, y en este momento lo hemos invitado porque recientemente lanzó su última novela, La Horrible Noche, por la editorial Tusca. Creo que es una novela que va a dar muchísimo para pensar, reflexionar en las letras colombianas contemporáneas. Y por eso, pues, Óscar, te agradezco muchísimo que estés aquí con nosotros en La Palabra en Radio y en La Palabra Transmedia. No, Darío, muchísimas gracias a vos. Siempre has sido generoso con mis trabajos, siempre los has presentado, siempre hemos conversado sobre cada uno de ellos en la medida en que han sido publicados. Así que no, mi gratitud es contigo. Nuestros oyentes se adentren en tu obra y comencemos a tener retorno de quienes se interesan por la literatura colombiana contemporánea. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Desde dónde viene La Horrible Noche, que aparece en el 2025 y que yo creo tiene un gran antecedente en un trabajo que publicaste, otra novela, quizás fue tu primera, El Cronista y el Espejo, que aparece en el 2007? Expliquémosles a nuestros oyentes en qué ha consistido este proyecto, que yo creo que ya en La Horrible Noche llega a un punto muy altísimo. Muchas gracias, Darío. Pues mira, yo cuando comencé a presentar la novela al público, una vez que fue publicada, hice un video en el cual decía algo en lo que yo creo profundamente, y es que esta novela es el punto de llegada de más de 3 décadas de indagación en distintos formatos sobre la violencia en Colombia, en distintos formatos literarios. Lo he hecho en la poesía, en el cuento, en la crónica, en la novela. Así que yo creo que viene de ahí, viene de mi historia personal, por supuesto, pero sobre todo viene de una indagación literaria que he hecho toda mi vida, en el ámbito de lo académico y en el ámbito de lo creativo. Ahora, el proyecto como proyecto es un proyecto que surge hace más de 2 décadas como una trilogía. Cuando pensé en narrar la violencia en Colombia a partir de una figura que no había sido tocada, de pronto por ahí en algún comentario, en un pasaje mínimo en una novela de Gardiazabal, en Comandante Paraíso, se había mencionado la figura del ejecutor. Estudiando esta literatura y estudiando la violencia, casi que había una especie de consenso en relación con la idea de que el sicario era la expresión más ruinosa de nuestra colombianidad. Digamos que era el símbolo más ostensible de la violencia en relación con lo nefando de la misma. Pero no se ha olvidado que hay una figura mucho más profundamente destructiva, que es la del ejecutor, y que me parece que es una figura que sirve como expresión de lo más sórdido, de lo más oscuro, de lo más perverso de la violencia, y no se había narrado en la literatura. Entonces comencé a construir este proyecto y lo pensé siempre como una trilogía. Trabajé durante unos años en El Cronista y el Espejo, y afortunadamente esa novela obtuvo el premio en España, se publicó allá. Esas publicaciones son también un poco fantasmas porque son instituciones
publicaciones culturales, entonces hay una distribución mínima. Y luego hicimos una edición aquí con una editorial independiente. Pero yo tengo la sensación ahora, 2 décadas después de haber sido publicada la novela, casi 2 décadas después, de que esa novela es una novela que se publicó sin que estuviera realmente lista para publicación. Es una novela que faltaban algunos desarrollos. Así que si yo volviese a pensar en publicar esa novela, la retrabajaría, desarrollaría algunas cosas y limpiaría un poco el discurso. Porque en esa novela hago algo con lo que no estoy de acuerdo como autor, y es que hay ciertos pasajes que se dejan tomar por el lirismo. Hay una especie de tendencia, que era mi tendencia, mis primeros libros son de poesía, una tendencia a la metáfora, a la imagen poética para nombrar el horror. Y yo creo que el horror se nombra desde un profundo entramado simbólico, pero no desde una escritura melosa. Es un poco mi idea de ahora. Y luego publiqué la novela en el 2007 y casualmente el año siguiente me fui a terminar mi doctorado, lo había iniciado en el 2000, a Estados Unidos. Entonces, bueno, se interrumpió ese proyecto de la trilogía. Publiqué otras cosas académicas, otros libros, y más o menos hace unos 11 o 12 años decidí emprender la escritura, lo que sería la segunda parte de esa trilogía, y escribí esta novela que ha tenido un montón de borradores, de correcciones, de revisiones, hasta que llegó a un punto en el que, y agradezco el comentario valorativo que haces positivo de la novela, en el que ya estaba muy convencido de que exactamente eso que hice en La horrible noche era lo que estaba buscando durante esas 3 décadas de trabajo. Como yo he sido colega tuyo de la Escuela de Estudios Literarios y he acompañado tu trabajo tanto académico, investigativo como creativo, yo creo que vale la pena que hablemos de la razón de ser de un epígrafe que hay aquí en tu novela con el que se inicia, que viene de una novelita muy importante que se llama Viento Seco de Daniel Caicedo. Porque yo pienso que eso vincula tu novela a un mundo que, si bien en La horrible noche es ya un ejecutor que tiene que ver con el narcotráfico, sus orígenes, su genealogía está en ese universo de la violencia. Ahora lo podemos hablar, pero para que destaquemos el papel que tiene, dijéramos, en tu investigación, y que llega a tener un epígrafe y hacer una referencia dentro del cuerpo de la novela, en la primera parte de ella. Sí, bueno, Viento Seco es una de las primeras novelas que se escribe en Colombia sobre la violencia de los años 50, lo que se conoció con la violencia con B mayúscula. Es una novela publicada en 1953 y sobre la que yo creo que en gran medida, a partir de la sanción negativa que hizo García Márquez en el 58 sobre toda la novela de la violencia, yo estoy seguro que, aunque en el texto no mencionaba Viento Seco, esa era parte de su referencia, porque en ese año Viento Seco seguía siendo una de las novelas más vendidas en Colombia, con un montón de ediciones originales y piratas. Se enseñaba en las escuelas. Era una novela con un enorme auge y entró rápidamente en un profundo desprestigio. He estudiado Viento Seco a fondo, la he enseñado en la universidad, he dado conferencias en distintos lugares sobre Viento Seco. Creo que es una novela extraordinariamente mal valorada por la crítica, y no digo mal valorada porque se sanciona negativamente, sino porque no ha sido entendida por la crítica en toda su dimensión. Y yo escribí algunos ensayos y luego publiqué un libro que tiene por título Las ruinas del paraíso, donde examino a fondo Viento Seco. Junto con lo de Alapa y lo de Gardiazabal. Ahí, en el último capítulo del libro, hago un análisis comparativo de Viento Seco, Noche de pájaros y Cóndores no entierran todos los días, en relación con cómo estas novelas enfrentan la violencia atroz. ¿Por qué es importante para mí Viento Seco? Bueno, primero hay que decir que en la violencia en Colombia, las formas atroces del crimen son una forma sustantiva de esa violencia. Es decir, es imposible entender la violencia de los años 50 si no entendemos que hay unas formas del crimen atroz que definen, sobre todo en las múltiples masacres, el accionar de esos grupos, ya sean conservadores o liberales, porque las formas del crimen eran exactamente las mismas. Evidentemente, esa atrocidad no fue norma en todo el país, pero hubo unas regiones como Antioquia, como el eje cafetero, como el Valle del Cauca, donde esa violencia en particular fue extraordinariamente atroz. Entonces, por ejemplo, el primer gran texto de la violencia en Colombia, que es el de Fals Borda o Maña Luna, es un texto que se titula La violencia en Colombia, donde ellos hacen un capítulo en el que desarrollan una reflexión sobre lo que ellos llaman la tanatomanía.
Es decir, que hay unas formas definidas de intervenir sobre las personas vivas, sobre los cuerpos y sobre los despojos de los cuerpos. Y luego está, por supuesto, el texto de María Teresa Uribe, matar, rematar, contramatar, ¿qué es eso? Matar al vivo, rematar al muerto y contramatar los despojos hasta desaparecerlos. En el Valle del Cauca fue especialmente feroz en las formas del crimen. Un sadismo extraordinario. Aunque el texto de María Teresa Uribe se desarrolla en el Tolima con los grupos liberales, en el Valle del Cauca ocurrió lo mismo con los grupos conservadores, en lo que se conoció como el proceso de conservatización de la cordillera. Y ahí es muy ejemplar una masacre que aparece en varios libros y que es retomada incluso en las dos últimas novelas de Harold Kremer, que es la masacre de Ceilán. Entonces, esa masacre de Ceilán está articulando esas tres novelas que menciono, y en Viento Seco es fundamental, es el primer capítulo. Y resulta que en la segunda violencia, esa que Pecó llama una violencia ligada a la economía de la droga, en esa segunda violencia se reeditan esas formas atroces del crimen. En principio, creo yo, con los paramilitares del Urabá antioqueño, pero luego se desarrolla en varios lugares, y en el Valle del Cauca en particular vuelve y se retoman esas formas atroces del crimen con una ferocidad absolutamente extraordinaria. Y un ejemplo de ello es la masacre de Trujillo, 334 personas asesinadas, muchas de ellas sometidas a tortura, descomposición de los cuerpos y desaparición en una hacienda que se conocía como la Paola de Henry Loaiza, el famoso Foraic, que fue condenado por esa masacre. En el Valle del Cauca, en los dos periodos de violencia, aparecen esas formas atroces del crimen que a mí me parece que es fundamental indagar desde la literatura para dar cuenta de esa violencia. Por eso, Viento Seco, que es la primera novela que cuenta sobre ese fenómeno en el Valle del Cauca, es fundamental para mí. No solamente por lo que hace, sino por cómo lo hace. En el cómo lo hace, claro, hay unas, digamos, discusiones que hay que dar en relación con la estética de esa violencia. Incluso uno podría dar una discusión en relación con la ética del tratamiento de esa violencia en Viento Seco, porque al final esa es una novela de carácter proselitista, es una novela que busca mover al lector hacia una simpatía por la causa liberal de las guerrillas del llano, y ahí uno diría, bueno, la violencia que se resuelve con otra violencia. Pero sí por el tratamiento. Yo creo que ahí hay una discusión que hay que hacer al texto de García Márquez, a los dos textos de García Márquez, en relación con la censura de la novela de la violencia, por las razones que él explica allí, que son fundamentalmente tres razones, que es la reiteración excesiva de los crímenes, el desarrollo detallado de las formas del crimen y la experiencia de la violencia a partir de los muertos y no de los vivos. Él censura esos tres elementos y yo creo que a eso hay que hacerle una discusión. En el texto de García Márquez, él sustenta su sanción negativa de toda la literatura que se ha escrito sobre la violencia en Colombia hasta el año 58. Estas novelas hacen una reiteración permanente de los crímenes. Es decir, una novela que está en la reflexión de García Márquez, que se subordina a la repetición permanente de escenas del crimen, subordina su universo narrativa a esa repetición. Es una novela que no va a encontrar el estatuto literario. Por supuesto, entro en contradicción con García Márquez en mis textos, pero también en esta novela. Por eso Viento Seco para mí es fundamental, no solamente está en el epígrafe, sino que cuando yo hago una especie de genealogía del crimen de la familia Sierra, que es la familia protagonista de este libro, yo arranco con el proceso de conservatización de la cordillera y el narrador, uno de los actores, hace referencia a Viento Seco. Además, se integra a la ficción porque en los textos que se han escrito sobre la violencia en Colombia, sobre los pájaros del norte del valle, sobre la presencia de esos crímenes, aparece un pájaro muy famoso que es la famosa hiena. Aparece como una ficción en Viento Seco que es una leyenda que él se come el corazón de las víctimas. Y yo uso ese personaje de la hiena para iniciar la genealogía de los Sierras. El ejecutor de la horrible noche es el nieto de la hiena. El nieto de la hiena, exactamente. O sea, es una genealogía de ejecutores, o sea, de criminales viciosos. En otros ámbitos se conoce como el asesino en serie. Ya en la trama, que no le vamos a contar a nuestros oyentes, está el tema de que cuando Andrés, el periodista, va al pueblo este donde encuentra, digamos, la novela de ese ejecutor. La primavera. A la primavera, en el norte del valle, y se va a interesar, él es un periodista judicial. Él después llega y le pide a un amigo, que es un informante que trabaja, me imagino, con equipos de seguridad, que es Carlos Vicente, y él le va a hacer un poco la genealogía y lo vincula al gobernador Olano y otros del directorio del Partido Conservador, que fueron los que
decidieron limpiar de liberales el norte del valle. Exacto. Los llamados pájaros de la violencia. Me parece que eso vale la pena porque eso sigue rondando en muchas de las obras narrativas de escritores como tú, de situar eso y por supuesto quien inició ya el tratamiento específico de esa temática que tú realmente tienes un análisis muy detallado y crítico de cóndores no se entierran todos los días, es Gardiazabal con el personaje de Pájaro de María Lozano. Sin duda. Lo que yo te quiero preguntar es, hay una preocupación que en esta novela está clarísimo que es una preocupación que proviene de los medios intelectuales, universitarios, que han llegado de esas regiones, que los han marcado como a ti. Y es evidente en tu libro que se trata de una reflexión que se hace ya desde un horizonte tan amplio, tan rico en perspectivas, en elaboraciones críticas como el de la universidad. Para que hablemos un poco de eso, que eso es lo que tú has hecho. Y creo que es de alguna manera la visión crítica que la academia que los ha formado a ustedes le está devolviendo al país, a los lectores. Sí, precisamente este gobernador Borrero Olano, ese nombre aparece en el texto, por supuesto, de Gardiazabal, en Cóndores no entierran todos los días. Bueno, Borrero Olano es el directorio departamental del Partido Conservador y además el director del Diario del Pacífico. Él, con un grupo de conservadores del directorio, quienes deciden formar lo que se llamaron frentes civiles, que esos frentes civiles fueron los que luego se desarrollaron como bandas de pájaros. Es el que decide que hay que conservatizar el norte del valle, que es evidentemente liberal, y que hay que hacerlo, eso lo deciden los liberales encabezados por Borrero Olano, a través de masacres. La masacre tiene tres condiciones fundamentales en relación con ese propósito. Uno es desaparecer físicamente a los conservadores. El segundo es desplazarlos. Por eso las formas del crimen son atroces, para sembrar el terror, lo mismo que pasó en la masacre de Trujillo muchos años después, para sembrar el terror y hacer que la gente se desplace. Y la tercera forma es convertir a los liberales asustados por esas masacres al Partido Conservador, y se hacían rituales en las plazas de los pueblos donde ellos abjuraban del Partido Conservador liberal y se volvían conservadores y podían quedarse en la región y salvaban sus vidas. Esas tres formas tenían un solo propósito: desaparecer al otro de la faz de la tierra, es decir, desaparecer al otro conservador del norte del valle. Bueno, esa es una campaña feroz que dejó miles de muertos, insisto, muchos de ellos con formas atroces del crimen, y que está en esas novelas que hemos mencionado. Yo vengo de esa región, yo vengo del norte del valle, yo vengo de un pueblo que se conoce como La Tulia, que es exactamente el pueblo vecino a Primavera, que es donde se desarrolla esta novela, La horrible noche, pero en La Tulia se desarrolla la otra, que es El cronista y el espejo. O sea, es esa región. Yo vengo de allí, yo vengo con una experiencia en relación con la violencia, de la que incluso he escrito crónicas sobre eso. Hay una crónica que está incluso en YouTube. La violencia, donde yo cuento qué es lo que pasó en ese pueblo de La Tulia y en esa cordillera con la entrada de la economía ilegal del narcotráfico y la formación de grandes estructuras criminales. En La Tulia, por ejemplo, y en esa zona hubo un capo que es Henry Loaiza, uno de los condenados por la masacre de Trujillo, que llegó a ser jefe del cartel del norte del valle, uno de los carteles de la cocaína más feroces de la historia de Colombia. Esos territorios quedan territorios de paz por efectos de esa economía de la droga, de esa empresa criminal que se forma, se convierten en territorios del miedo. Yo llego con esa experiencia, por supuesto, a la universidad. Y yo en la universidad pues comienzo a estudiar física pura y luego me pasé a literatura. Y cuando yo comienzo a estudiar literatura, en algunos cursos comienzo a encontrarme con novelas que me hablan de esa violencia de los años 50 que yo escuchaba en las historias de los contadores de historias de mi pueblo. Nosotros nos reuníamos en la plaza del pueblo y ahí la gente, unos contadores de cuentos, nos contaban cuentos. Y muchos de esos cuentos tenían que ver con los pájaros y con los asesinos de la violencia. Parecía Sangre Negra y bueno, y uno se intimidaba mucho con eso. Pero además también, por supuesto, novelas que tenían que ver con el periodo que yo sí viví, que pues yo no viví, pero que cuando salí del pueblo no pude volver porque el pueblo fue tomado por la violencia, y esas historias las conocí, por supuesto, por sobrevivientes y por gente que venía del pueblo y que eran mis coterráneos. Y yo comienzo a ver que eso estaba en la literatura y que no solamente estaba en relación con el norte del valle, sino que eso estaba en relación con el país. Y evidentemente yo me intereso académicamente por el tema de la violencia. Yo había leído cuando tenía tal vez 15 o 16 años una novela que estaba en la biblioteca de mi padre, que estaba La pájara pinta sentada en el verde limón. Yo cuento en una crónica la historia de cómo leí ese libro muchas veces para poderlo entender desde esa primera lectura. La leí sin entender nada, pero sabiendo que estaba hablándome de las historias que yo ya conocía, de las historias que me contaba mi padre, que fue desplazado de Caicedonia por la violencia en los años 50, con toda su familia, por eso llegaron a La Tulia.
yo comencé a ver pues esa relación de la literatura con la violencia, con mi historia personal y por supuesto me interesé. Y en un curso con Carmiña Navia trabajamos La pájara pinta y ella hizo una lectura un poco más sofisticada, un poco más inteligente, un poco más académica y arrancó mi obsesión por indagar en la literatura colombiana el tema de la violencia. Entonces, evidentemente, me dediqué en gran medida, mi trabajo académico orientó muy pronto ya como profesor a estudiar esa literatura. Ya había comenzado con otras cosas, yo había estudiado literatura indigenista, había publicado artículos sobre eso, incluso tengo artículos sobre Quevedo, sobre Arguedas, tengo artículos sobre otras literaturas, pero esos son mis primeros artículos. Pero hace más de 3 décadas decidí que no, que yo francamente lo que quería estudiar era esa literatura de la violencia y he hecho un trabajo académico muy amplio que por supuesto se ha materializado en unos tal vez 5 libros donde estudio la literatura de la violencia en Colombia. Entonces, claro, cuando estoy en función de creador, pues esa experiencia académica no desaparece. Esas lecturas están ahí. Estoy dialogando con ellas de manera implícita o de manera explícita. Esta reflexión sobre esa genealogía criminal tiene que ver con una comprensión que yo he ido adquiriendo de esa violencia a partir de un trabajo académico que he hecho en esta universidad, a partir de mis profesores y luego yo como profesor con mis estudiantes, que es un espacio de aprendizaje permanente, y luego mi tesis de doctorado la dediqué también a estudiar esa literatura de la violencia. Bueno, en fin, entonces ahí hay un diálogo intenso con esa tradición literaria colombiana de la violencia que no aparece necesariamente explícito, pero que está. Lo de Viento Seco aparece en el texto, un montón de referencias. Aparece en el epígrafe, pero en referencias, pero hay muchos otros textos con los que hay unos diálogos implícitos en esa novela. Así que la academia sí ha sido fundamental. Ha sido fundamental, sí. En una cosa que yo considero que sí es importante, que fue una búsqueda y que es una discusión que yo tengo con algunos textos de la violencia, y es que narrar esta violencia implica el esfuerzo autorial de narrar ese fenómeno con la complejidad que ese fenómeno tiene. A mí me parece que eso es fundamental. Y por supuesto la formación académica me da la autoridad para indagar con complejidad ese fenómeno de la violencia. Hemos conversado aquí en esta primera parte con el escritor vallecaucano Óscar Osorio alrededor de su novela La horrible noche. Le anuncio a los oyentes que tendremos una segunda parte para el próximo domingo. A Óscar le agradezco la gentileza que siempre ha tenido con nuestro programa para reflexionar alrededor de una novela tan importante como La horrible noche que acabas de publicar recientemente con la editorial Tusquero. No, Darío, te reitero, mi gratitud es para contigo y bueno, espero que en 8 días nos veamos de nuevo en el programa. Quien les habla, Darío Nava Restrepo, y nuestra productora Chilesa de Mosquera les desea un feliz resto de domingo y nos vemos aquí en la próxima emisión el domingo en la 105.3 de la FM Univalle Estéreo.
El Centro Virtual Isaacs de la Universidad del Valle presenta La Palabra en Radio, un espacio para la literatura, el arte, la cultura, la poesía, novedades editoriales, charlas con escritores. La Palabra en Radio, domingos 10 de la mañana por Univalle Estéreo. Dirige y presenta Darío Henao Restrepo. La Palabra en Radio.